Qué placer recibirte en otro episodio de Por Amor al Arte desde aquí mi casita GW5. Si tienes alguna idea que quieras llevar a cabo, a una idea audiovisual de podcast o de cualquier otra cosa que quieras llevar a cabo, que lo tengas ahí, mira, en esa mente, y este es el año, está comenzando el año, así que la puedes realizar con la ayuda de GW5. Aquí están los expertos en cámara, en video, audio, espectacular, así que llama a Gaby GW5, mira, ahí tienes toda la información. Y por supuesto, mira, tú que te estás uniendo a esta comunidad, que nos estás escuchando o nos estás viendo a través de YouTube, pues mira, dale like, suscríbete y sé parte para que podamos seguir creando este contenido. Hoy estoy feliz, como siempre, yo soy fanática de mis compañeros, todos con sus distintas habilidades, sus talentos, y en Puerto Rico hay mucho talento. Y hoy me toca compartir con un compañero que hace muchos años que pues no trabajo con él, pero hemos trabajado mucho. La obra que me llegó a la mente ahora es Tres hombres en el bar, pero realmente hemos trabajado en otros proyectos de televisión, etcétera. Él es actor, el cantante, tocar la guitarra, aparte de poeta, que vamos a hablar específicamente de unos trabajos maravillosos a los que le está dedicando tiempo, pero yo no sabía que él estudió biología y que tiene expertise hasta en negocios, administración de empresas. O sea, eso es lo bueno de este podcast, que te enteras tú, pero también me entero yo de todas esas habilidades de nuestros compañeros, y me refiero al queridísimo Luis Enrique Romero. ¡Qué muchos sombreros tú tienes! Qué gusto, Yamaris, estar aquí en tu podcast y verte y disfrutar y poder recordar tantos lindos momentos que hemos tenido trabajando en el teatro, en la televisión, miniseries. Sí, la verdad que muchos unitarios, muchas miniseries. Sí. Hemos trabajado mucho, hemos tenido esa dicha, quizás en los últimos añitos no nos ha tocado, pero sí, trabajar contigo a mí me encanta porque eres un ser muy sensible, muy respetuoso. Conversar contigo, tu compromiso con el país, con el arte, tu sensibilidad. Tienes muchos atributos, querido compañero, de verdad. De verdad que sí, no lo digo por decirlo, sino que estoy bien segura que otros compañeros pues dirían lo mismo, y siempre con esa disciplina, con ese respeto que llegas a trabajar. Pero cuando estoy buscando un poquito más de ti, me gusta empaparme, pero no demasiado que no me quite la sorpresa, porque también me gusta sorprenderme aquí con ustedes. Y empiezo adiós, biología, pero tantas veces que hemos trabajado y hemos conversado y yo no sabía eso, Quique. Pues sí. Tú empezaste, ¿qué te dio con estudiar biología? Bueno, lo que sucede es, Yamaris, que yo era un buen estudiante de matemáticas, en ciencias. Inteligente. Bueno, aprovechado. Y entonces pues tenía mucha habilidad con la ciencia y me encantaban. ¿Te siguen gustando? Me siguen gustando, sobre todo la física, que yo siempre la llamé como la parte filosófica de las ciencias. Entonces, cuando yo llego a la universidad, yo paso el College Board, la nota más alta de las 3 secciones fue matemática. Fue matemática y ciencia, ¿no? Luego español y después inglés. ¿Y cómo va el inglés? pero entonces cuando llego, recuerdo mi profesora de primer año me dice, tú tienes que estudiar matemáticas. Porque yo escribo como si fuera en maquinillas, ¿no? Mi letra es bien cuadradita, y entonces es bien organizado, bien limpio. Y me decía ella eso, es que tú eres bien limpio en resolviendo los problemas. Me cuestionaba porque yo saltaba pasos. Entonces yo se los explicaba, me querían quitar puntos porque no demostraba los pasos para llegar al resultado. Pero llegabas a un buen resultado. Pero no llegaba al resultado. Lo que pasa es que mentalmente yo brincaba los pasos. Wow. Y yo iba, algo que llevaba como 6 pasos, pues yo lo hacía en 3. Pero qué interesante eso.
Sí, y entonces tenía una habilidad natural con las matemáticas. Entonces me creí que yo iba a ser médico, porque eso también se estimuló en mi casa desde niño. Porque ¿Eres hijo de médico por casualidad o de personas no, dedicadas a la ciencia? no, mi papá tenía un 8º grado de Vieques y mi mamá un 3er grado de Santurce. Sí, porque tú naciste en Santurce, pero después te mudaste a Manatí, ¿verdad? Correcto, sí, correcto. Y entonces, pues yo me creí, porque mi papá fue siempre un hombre un lector voraz. Además, a través de él, y era bueno en matemáticas. Y entonces a través de él, pues, vienen muchos vínculos con el arte, y mami también, pero sobre todo mi papá, con la poesía y la música, aunque ambos cantaban. O sea, que por ahí viene ese lado de la música, sí, de la poesía. Sí, Ah, sí. okay. Entonces, él siempre soñaba con que yo fuera, ellos soñaban que yo iba a ser médico porque aparentemente pues tenía esa posibilidad. Claro, sí lo notaron tú. Sí, pero vengo que de eras una buen familia, estudiante. sí, pero una familia de escasos recursos, ¿verdad? Y en ese tiempo pues ¿Cuántos no había- hermanos? Discúlpame. Yo tengo tenía una hermana mayor, hija de mi papá, y somos 3 de ese segundo matrimonio, de los cuales yo soy el mayor. Ok. Sí. Ok. Entonces, pues, vengo de una familia de escasos recursos, ¿verdad? Trabajadores, mi papá, bueno, ya sabes, ¿verdad? Como te dije, una educación limitada, pero que era muy Sí, lectores. sí que realmente ellos esperaban que tú fueras médico, pues obviamente vieron el talento en ti, vieron que eras aplicado, etcétera. Pero entonces, fíjate que te pregunté, ¿qué te dio con estudiar ciencia? Entonces te debería preguntar, ¿y cómo fue que entraste al ámbito de las artes? Pero antes de entrar al ámbito de las artes, tú estudiaste también una maestría en administración de empresas, ¿fue? Correcto, sí. Porque sucede que yo termino mi bachillerato en microbiología y de inmediato, a los 3 meses, comienzo a trabajar en una farmacéutica, en una empresa farmacéutica. Y entonces, con intención de tener un dinero para irme a estudiar medicina. Ese era, pero me pagaban tan bien que y como las pasé difícil en la universidad. Sí, o sea, ya tenías el título. Sí, entonces yo no quería volver a acostarme en una escalera para levantarme a tomar una escalinata porque no tenía ese mes no tenía para pagar el hospedaje, así que Dios tuve que mío. quedarme fuera y dormir en pasaste escalinata. necesidad. Tú fuiste de los estudiantes que no se te dio fácil completar No. tus estudios por la parte económica. Por la parte económica. Yo hice mi bachillerato en 4 años. Y hice Wow. y con una carga de cursos fuerte. Imagínate que terminé 3 concentraciones menores, una en química, una en matemática y otra en física. 3 concentraciones menores. y todas La carga natural. académica tiene que haber sido. Sí, fue bien fuerte, una carga académica bien fuerte. A veces tenía 2 laboratorios. Pero tenías prisa, que la acabaste. Sí, yo quería. Sí, yo quería. Yo terminé la escuela superior en 2 años y yo dije mi bachillerato en 4 años. Porque yo quería terminar el doctorado a los 20. Yo terminé a los 20 años el bachillerato. Entonces yo pensaba 4 años más, pues son 20, a los 24 años yo voy a ser médico. O sea, yo siempre estaba. Porque la meta seguía siendo Sí. y que la medicina es una carrera, Sí. obviamente, pues larga. Sí. Entonces terminé premédica. O sea, ese bachillerato integra la premédica también, ¿no? Qué interesante. Y entonces, Qué bravo. como consigo ese trabajo, que era, entonces ya no pensé en los 24 años, pues voy a trabajar un tiempo para tener un dinero que yo me pueda No pasar tanta subvencionar, necesidad. porque de verdad, bueno, te voy a decir, en Río Piedras hubo semanas de almuerzo que era, yo compraba una libra de pan con mantequilla y un jugo en polvo de China. De Ese eso, era tang. desayuno, almuerzo y comida.
Y mi estómago fue un desastre durante esos años en Río Piedra. ¿Lo recuerdas con cariño, con nostalgia, con echa para allá, no los quiero recordar? ¿Qué tipo de sentimiento que te despierta si supieras esos años? Que me da tanta satisfacción. Tanta satisfacción porque yo valoro todo lo que me sucede. Porque todo es un regalo. Ay, qué lindo. Todo es un regalo, todo es un regalo. Por eso yo puedo administrar el poco o el mucho dinero que tenga. Que nunca es mucho, pero cuando tú tienes poco dinero, cuando llega un poquito más, ya es mucho. Y entonces hay cosas que no tienen, las cosas que no tienen precio son las que tienen valor. Sí. Así que... pero eso te pregunto, y porque sé de tu sensibilidad, ¿verdad? Que te trae el recuerdo de esos años de tanto sacrificio. Sí. Fueron duros, fueron evidentemente duros. Pero los recuerdo como qué bueno que superé esto, qué bueno, y qué maravilla de cosas me han sucedido luego de eso, ¿verdad? Sí, me parece que es la mejor forma de hacerlo, y uno darse un espaldarazo, que uno tiene que hacerlo con uno mismo también. Claro que sí. Y decir, mira lo que superaste y no siento ningún resquemor en plantearlo y en decirlo, no siento ningún remordimiento. Sí, no. Ni juzgar a nadie, ni nada. Fue lo que fue qué bueno. Claro. Y qué bueno, te hizo lo que eres hoy. Y entonces, ¿cómo decides administración de empresa? ¿Por qué? ¿Estabas en la farmacéutica? Yo estaba en la farmacéutica y se me veía con posibilidades de desarrollo ya al año, de crecimiento. Entonces yo quise, bueno, si es así, yo me quiero... Y entonces me matriculé de noche a hacer esta maestría en administración de empresas, y antes de terminarla ya yo era supervisor de un laboratorio. Wow. Y ya terminada me muevo a otra empresa de gerente de control de calidad de esa empresa, una empresa química. Y ahí, mucha experiencia, sí. Sí. Y antes de los 35 años ya se me visualizaba como gerente general de uno de los de los brazos de esa empresa para la cual yo trabajaba. Okay. Ya estaban como tratando de guiarme hacia eso. Y mientras estabas en esa etapa, ¿ya hacías arte, o en qué momento fue que llegó esa oportunidad? Pues mira, de niño yo siempre canté. Yo no recuerdo, yo tengo fotos de niños cantando a los 3 años en una iglesia. Entonces, o sea, la iglesia... ¿Tú siempre fuiste artista? Ya. Sí. Y esas cosas se desarrollaron en la iglesia. O sea, liderato, trabajo en equipo, presentarme frente a público desde niño, teatro. Okay. Cantar en público, la guitarra la aprendí en la iglesia, trompeta lo aprendí en la iglesia, la trompeta por música. Y luego cuando el maestro se va, yo dirigí la banda a los 14 años. Y yo hacía los arreglos, banda, ¿verdad? Arreglos de una banda. Eran 3 trompetas a 3 voces, wow. 2 saxofones tenores y 2 altos. Tú eres músico también. Sí, pero o sea, que aquí hay un cambio de clave. Ajá, claro que sí. Y entonces y 3 clarinetes. Entonces yo armonizaba a 3 voces. Todo eso. ¿Y no habías cogido clases para nada de eso? ¿Todo eso tú lo desarrollaste de forma autodidáctica? Bueno, yo estudié la música para la trompeta y yo leía, yo tocaba leyendo. Claro, yo... ¿Estudiaste teoría y solfeo? Sí, bastante. Sí. O sea, pero no quiero decir con un tutor, con un profesor, con un maestro, no de forma... No, con un maestro. Tuve un maestro que se llamaba Severiano Vega, que fue discípulo de Ángel Mislán. ¡Caramba! O sea, que era un anciano cuando ya me daba clase. Y era muy ortodoxo en la enseñanza, pero yo pude aprender a solfear compases binarios, bueno, todas... ¡Qué maravilla! Y llegué a leer a primera vista, ¿no? Y a entonar.
Dan Hauser y todo eso. Hauser, todo, sí. todo eso, sí. Qué bien, Así qué es, bien. así Ave es. María, Quique. Entonces, ese es en el lado musical. Oye, y bien interesante lo que dices, que las iglesias, a nivel cultural, aquí no estamos hablando de religión ni nada de eso, a nivel, no porque sea malo, sino porque no estamos en ese tema. A nivel del desarrollo de la sociedad y a nivel cultural, qué interesante. No sé si existen estudios, ¿verdad? O libros aquí en Puerto Rico sobre el desarrollo del arte a través de lo que son las congregaciones, las iglesias, porque aquí son aquí es bien activo. Sí. Y se forman muchos, inclusive grupos juveniles con talleres, academias asociadas a las iglesias donde se desarrolla el arte. Es muy Así es, interesante. así es. Y incluso yo dirigí varios grupos en mi juventud, jóvenes que los puse a cantar hasta a 2 voces y hasta 3 voces. También canté en cuartetos. Yo era la primera voz de un cuarteto cristiano. Wow. También. A los 15 años estuve cantando en un trío, me salían gallos. Ya la primera voz, pero me salía gallo. Entonces pues tenía que estar pendiente, bien para que no se zafara. Sí. Y mencionaste teatro, o sea que hacías teatro en la iglesia. Hice teatro también. en la iglesia, pero el teatro lo tomé como una electiva en 9º grado. En 9º grado. En la escuela. En la escuela. ¿Que estudiaste dónde? Discúlpame. Estudié en Manatí, en la escuela. Okay. Esto fue en la escuela ¿Pública, Piñero. privada? Pública. Pública. Sí. Pública, no había de otra manera de estudiar, no en la pública, además que... Wow. Es que es importante decirlo, importante. Sí, yo siento... Mentes brillantes que salen de todo tipo de escuela y por eso pregunto. Mira, por eso Yamari, yo siento un orgullo de haber salido de la escuela pública, de haber salido de donde salí, de lo que uno nunca sale. Sí. ¿Entiendes? Sí. Uno sale de lo que nunca... De lo que uno nunca termina saliendo, porque esa formación te hace mirar retrospectivamente para decir, qué bueno. Sí. Gracias, papi, gracias, mami. ¿Verdad? Un agradecimiento a todo ese entorno que es lo que es donde uno encalla o donde uno se ancla. Definitivamente. Para hacer todo lo demás. Sí. O sea, y uno tiene que vivir yo vivo en un agradecimiento constante. Qué lindo y me encanta esa actitud tuya, siempre la he admirado. Y entonces, ya después que sale, o sea, un poquito más crecidito, ¿cómo haces contacto con el arte ya un poquito más a nivel profesional? Pues mira qué cosa. Yo comienzo a los 35 años en el teatro. Viejo ya para comenzar una carrera de teatro. ¿Quién fue la otra persona? Creo que es Luz María, que también... Luz María Rondón. Más adelantada en sí, que comenzó más adelante, que quería tenerla en el podcast. Qué actriz. Qué maravilla. Y ella es una maravilla. Y así muchos actores que sus carreras comenzaron después. Sí. Más pues adelante en sus vidas. Cuando yo trabajaba de gerente de control de calidad, hubo una situación por la cual tengo que salir de esa empresa. Y se me hizo imposible regresar, porque ya en ese tiempo yo había corrido, había hecho me había postulado a los puestos políticos. Puesto político. Dímelo, que yo te quería hablar de eso. Bueno, yo fui. Tú te postulaste, ¿verdad? Por el Partido Independentista. Yo fui candidato a alcalde por el Partido Independentista en Manatí. Donde yo vivía. Mientras yo trabajaba en la industria farmacéutica, que eso fue como un escándalo, ¿verdad? ¿Cómo es que es posible? Y quisieron... ¿Te juzgaron? Sí, me juzgaron y quisieron... ¿Cómo pasa en la política? Sí, y entonces quisieron hacer internamente, en esa empresa donde trabajaba, alguien de seguridad quiso hacer una investigación de cómo eso que yo hice en campaña política había afectado mi trabajo. ¡Ay, qué incómodo! Sí. Entonces, cuando regreso, me encuentro con esa situación. Yo nunca pedí vacaciones. Bueno, yo no me alejé nunca, pero hay un documento
porque yo iba a tener una entrevista a mediodía sobre política y yo pedí una media hora de vacaciones. Ok. Y ese documento lo sometí. Y era usar mi media hora de almuerzo y media hora más que pedí. Me la aprobaron. Ok. Entonces, cuando el gerente de personal se entera de que esta persona está haciendo una investigación sobre eso, lo llamó y le presentó el papel. Estaba todo. Y le dice, le pregunta, ¿cómo tú crees que podemos agarrar a alguien que te pide media hora de sus vacaciones para atender Imagínate tú. fuera de horas laborables? Cuán honesto Un hay que asunto- ser, cuán honesto hay que ser, que cualquiera diría, para empezar, tuvo un problema con las gomas o con se Ajá. un tapón. Ujú. Y eso le digo, cuando tú vas a cobrar, a cambiar el cheque y te vas al banco y vienes 2 horas después, aquí no hay un documento. Entonces le dijo, ni lo toques. Yo no he autorizado esa investigación y tú no tienes autorización. Y donde él esté, que no voy a poner su nombre, yo vivo tan agradecido. Porque lo que hizo fue que expuso tu integridad. Sí. Expuso de una manera más Sí. evidente algo que tú tenías en Sí. privado de una negociación con tu empresa, Sí. expuso tu integridad en vez de lo contrario. Y yo nunca supe eso. Yo me fui de esa empresa y nunca supe eso. Y vine a saberlo, yo vine a saberlo quizás hace 15 años. ¡Wow! Hace 15 años lo que este caballero hizo. Qué impresionante, y la gente no se da cuenta de las repercusiones que tiene, o sea, el daño que, Claro. ¿verdad? El ir malintencionado a hacer, Claro. a querer hacer Claro. daño a otra persona. Pues de ahí, para ponerte en contexto Sí. de por qué yo termino en el teatro, como no podía entrar en las empresas porque me decían que estaba sobrecualificado y cuando me dan la oportunidad en otra empresa que me dicen, pues mira, nos encanta, pues tú eres el candidato, empezarías tal cosa, vas los exámenes médicos, pero mientras eso ocurre hay una investigación por la comunidad que la industria en aquel tiempo hacía. Yo no sé si todavía lo hacen, ahora lo hacen a través de las redes. Perdón, pero entonces Sí, que enviaban- investigan a sus candidatos, a sus Correcto. ¿verdad? Posibles Correcto. empleados. Pues entonces iban por mi comunidad preguntando, ustedes le decían a los vecinos, él es peligroso, sabemos que él es independentista. No te creo. De verdad, al punto... Bueno, el no te creo entre Sí, yo comillas, sé, te yo sé, creo. yo sé. Pero para que te asombres, mi hijo tendría algunos 5 años, 4 o 5 años, y yo lo tenía en una liga Pampers. Yo creo que era jugando pelota, Ok. Liga Pampers. Y cuando yo lo Como llevo... paréntesis rapidito, sin Ajá. entrar en... ¿Cuántos hijos tienes? 3, Tres hijos. 2 Adelante, chicas y un varón. Pues mi hijo está jugando en esa liga Pamper y yo llego el sábado con él y me dice el director, oye, por ahí vino alguien, creo que de la policía investigando, te hizo unas preguntas de que si yo portaba armas, que si yo era peligroso, que si tú eras peligroso, refiriéndose a mí, que si me metía en problemas, que si llegaba tarde, si me veía acompañado con gente extraña, poniendo, ¿verdad? Y entonces, incluso, pregunta, ¿y su hijo es peligroso? Un niño, esto sí que fue lo más que a mí me dolió. Y todavía lo cuento con un dolor tan grande. Pero es que Es una cosa inconcebible. Inconcebible. Hasta donde llega el exactamente. prejuicio. Hasta donde llega el prejuicio, porque simplemente uno piensa de una manera para tratar de aportar a la comunidad o a la sociedad. Seguro, por tus ideales. Sí, sí. Así que esa empresa, cuando recibe toda esa investigación, me escribe una carta cuando ya me habían ofrecido la posición y me indican que ha sido congelada la posición
Así que ya no soy el candidato. ¿Qué pasa? Me voy. Mientras yo estuve en esa empresa de la cual había renunciado, yo había hecho Jesucristo Superestrella, Semipro. Ese fue tu primer trabajo. Ese fue mi primer trabajo. ¿Y por quién fue el mentor, la mentora, la persona que hizo? Yo hice audición en Dorado. Qué chévere. Yo salí de la empresa y vi eso en el banco. Estaba el letrero de una audición. audicionar. Necesitaban. Entonces yo fui y canté. Y hice una escenita y me dieron el papel de Jesucristo. ¿Qué tú me dices? Cantando con las pistas originales en el tono de Camilo VI. ¡Wow! Yo soy tenor, todavía me queda un poquito, pero yo era un tenor que yo tenía un mi de pecho, no solo un do. Wow. Do, re, mi de pecho. Y empezaba como barítono. Cuando lo dices, te ha ido bajando el tono, es que por Sí. eso lo hablas en pasado. Sí, por eso yo todavía, Ok. lo que pasa es que yo podía sostener un mi de pecho y cantar allá arriba. Sí, pero es natural. Yo puedo dar un mi de pecho, pero ya yo no puedo cantar allá arriba. Sí. Y todavía puedo cantar un re cuando estoy bien. Ajá. Puedo subir y tocarle, y puedo tocar el mi y bajar rápido porque si no me asfixio. Pero todavía, entonces Qué chévere. Y ahora con la media voz, el falsete, pues uno sube un Ahí poco lo más allá. trabajas. Y yo técnicamente. Pero qué interesante que te cogieran así tan rápido para un rol protagónico. Sí. Pero mientras tanto tú estabas postulando para esta empresa, que pasó lo que pasó. Sí, yo estaba. Ajá. Sí. Ajá. Entonces, no puedo entrar, como te dije, me fui a la construcción. O sea, Tuve para 4 terminar de hacer un recorrido por toda la administración de empresa, la biología, te fuiste a la construcción. ¿Y qué hiciste ahí, Quique? Pico y pala. Pensé con pico y pala en el estacionamiento de. Ya de tenías una tus empresa. hijos, ya tenías tus hijos. Sí. Había que Sí. llevar la comprita Sí, a la sí, casa. Sí. Y aunque yo tenía unos ahorros, ¿verdad? Yo no quería que los ahorros se agotaran, porque yo no sabía hasta cuándo esto iba a hacer, ¿verdad? Seguro. Ya yo vi que yo tenía el panorama futuro en la industria farmacéutica cerrado, porque el gobierno, el Estado y la empresa dijeron no, este no lo queremos ahí. Sí. No lo queremos ahí. Interesante, Así que Dios yo tuve mío. que buscar otros modos de ganarme la vida. O sea, que te afectó mucho el haberte postulado. Me afectó mucho, sí. ¿Te arrepientes? No. No. Para nada, para nada. ¿Sabes qué? Yo me arrepentiría de estar en silencio y ver las cosas pasar. Y ese silencio cómplice, yo no estoy dispuesto a aceptarlo. O no ser tú, porque O no también ser yo. el precio que uno Claro. paga por uno ser, complacer a otro, por No, no, complacer no, a no, no, otro, no. por ser quien la gente quiere que uno sea y no ser uno. No. Ajá. A mí, o sea, yo soy de mi familia, de mis hijos. La mamá de mis hijos falleció recientemente, en febrero. Caramba. En febrero. Se cumplirá ahora un año. Caramba, aquí que Pero- no lo sabía. Lo siento mucho. Gracias. Y yo soy de ese núcleo. Y entonces, pues, había que trabajar. Seguro. Y Había claro. que echar para adelante. Y llegué, ellos sabían que yo no me parecía a un albañil, un carpintero, ¿verdad? Pero yo trabajé duro en mi casa. Ajá. En mi casa pico y pala, poniendo bloques, amarrando varillas. O sea, yo sabía un poquito de la construcción, ¿verdad? ¿Y estuviste mucho tiempo? Estuve 3 meses. Ok. Y llego y las apuestas eran cuántas horas yo iba a trabajar, cuántas horas iba a durar ese día, eran los obreros. Y para hacerte esa historia larga, corta, me dicen, el ingeniero del proyecto, a quien yo le había dicho lo que tenía era 4º año, obviamente, y no estoy mintiendo, tenía 4º año, pero él como que no Pero me lo tenía creyó. adicional otras Sí, cositas. otra cosita. Otros titulitos. Ajá. Y entonces me dice, mira, yo tengo la impresión de que me están robando el diésel. ¿Cómo tú crees que podemos averiguar eso? Y yo, es fácil, hay que vaciar el tanque, medir el espesor de la tola, buscar el volumen del cilindro
Y de ahí. Y eso se consigue con una fórmula que se llama pi por r al cuadrado. Ajá. Cuando tengamos todas esas dimensiones, nosotros vamos a ver el volumen de ese tanque y entonces él se queda... Cocho, ¿dónde estudiaste? High school. Entonces me llamó ¿Dónde estudiaste high school? me llamó a la oficina y ahí me cuestionó. O sea, es ingeniero y se me escapó, ¿verdad? ¿Qué tú estudiaste? Pues tú no hablas como... Sí, porque para colmo has tenido siempre toda una adicción y una... Sí. Y entonces pues tuve que decirle, me dijo, tú no puedes, yo no te puedo tener aquí, no te puedo tener, no, pero dame 15 días en lo que yo... 15 días, pero no, 15 días yo no puedo. Y da la casualidad que ese mismo día, con los que había trabajado Jesucristo Superestrella, me llaman porque necesitaban un tenor para cantar las canciones de La Muela del Rey, grabar unas canciones de La Muela del Rey Farfán con Alan Rivera. ¡Wow! Con Alan Rivera. Y ahí me ofrecieron un muñeco, manejar un muñeco, un títere de todo el cuerpo. Y todo te llevaba a las artes. Todo me llevó a las artes. Qué curioso cómo las artes te sacan de la farmacéutica, de la biología, de la administración de empresas, ¿verdad? Básicamente te fuiste por otra línea. Así es. Ese fue el comienzo de todo. Ese fue el comienzo de todo. Y de ahí para adelante audiciones, conocer a los productores. Porque tú participaste muchas telenovelas, unitarios, muchísimo teatro. Sí. Tengo más de 300 obras de teatro. Claro, pero si todo el año salías de una para otra, de una para otra. Yo ensayaba 4 obras a la vez. Claro. Eran 8 horas de trabajo. Seguro. Salía de una para otra, enlazando. Y que coincidimos en muchas ocasiones. Yo lo sé. Cuando no pero, era que nos tocaba juntos, era que nos coincidíamos en Bellas Artes. Claro. Tú saliendo, yo entrando, viceversa. Sí, era así. Era así. Corriendo. Qué maravilla, qué bendición, ¿verdad? Claro. Uno poder decir. Una trayectoria espectacular. Vivir del arte. Vivir del arte. Sí. Qué maravilla. Y siempre drama, comedia. Yo hacía drama, comedia, musical, traje, sí, todo. Qué maravilla, qué maravilla. Sí. ¿Quién recuerdas que haya sido esa persona clave que te ayudó a tu permanencia, a desarrollar esa trayectoria? Cuando Carlos Ferrari escucha lo que yo canté para La Muela del Rey Farfán, me invita a hacer una ópera en Bellas Artes, se llamaba El Empresario, y él hizo un libreto de Mozart. Entonces me asignó unas canciones pero no sabía si yo tenía la capacidad para actuar. Así que me creó un personaje que era como un tramoyista. Éramos 3. Creo que era Radamés Vega, era uno de ellos. Yo y había otro que se me escapa el nombre. Y entonces, yo no sabía que él me estaba audicionando. Cuando terminamos, me dice, tengo una comedia, se llama Ay Papi, yo quiero un carro. Necesito un cantante que canta 7 ritmos. Va a cantar en vivo, con pista. Tiene muchos personajes, muy dinámica. Yo creo, si te interesa, pues sí, yo no tenía más nada que hacer, ¿verdad? Y resulta que me gano el premio de Actor Nobel del Año por el Círculo de Críticos de Teatro, que se instituye porque ese premio no existía. Se instituye. Y qué pena que ya no existe tampoco. Claro. Sí. Y entonces se instituye ese premio para otorgarme. Sí, para reconocer. Y vienen y te reconocen tú empezando en mi segunda obra de teatro. Muchacho, pero qué prodigio en todo, ¿verdad? Porque entonces... y vamos a hablar ya mismo porque vamos a estar hablando de su poemario en breve, que Mañana es la presentación, Yo Penélope, y vamos a estar hablando porque también ahí recibiste ya un premio, un reconocimiento. Y entonces, siguiendo la línea de tu trayectoria, que no es algo que yo acostumbro a hacer aquí en el podcast, pero me he interesado en hacerlo contigo porque me costó encontrar líneas completas de trayectorias tuyas, y yo digo, pues vamos a dejar ese legado de que podamos conocer un poco más de Quique con su línea completa
vida y su trayectoria. Así que de ahí entonces te quedaste activo. Me estabas mencionando entonces que Carlos Ferrari fue esa persona, sí, yo creo esa que, persona clave. Sí, porque él, o sea, y sobre todo, y como director, que era tan exquisito, Porque fue un director maestro. Por lo Sí. que veo que muchos de los que se han sentado aquí, yo trabajé Sí. con él, pero no trabajé en otra etapa. Y comentan que lo aprendí con Ferrari, Pues entonces él era como, ¿verdad? Sí, me decía, Un yo maestro. recuerdo, yo tuve que bailar que nunca había bailado. Y después en un tamborcito como así, y tenía que dar una vuelta ahí y terminar, o sea, y a veces me iba de balance, apaguen la luz. Y Tiene me que iba a estar caer. quieto, still, ahí, quieto. Entonces, inmediatamente me llama Elin Ortiz para trabajar en esa última edición de Super Pueblito. Ay, Y ahí sí. yo entro en televisión, inmediatamente empiezo con Tormento y llega... Eso fue clave porque eran novelas importantes, Claro. comedias importantes, o sea, ya. Sí, y ahí entonces, haciendo mis bolitos, ¿verdad? Pues se fue juntando una cosa con la otra y de repente, Yamari, de repente yo viví del teatro, Tenías una de la carrera. actuación y no había, o sea, hubo momentos de no poder hacerlo porque tenía tanto trabajo que yo no tenía manera de añadir un quinto ensayo porque el día no me daba. Pero yo tuve momentos Con hijos y con compromisos mis- personales. Claro. Y viviendo en Manatí y todos los ensayos en San porque no Juan. te mudaste. No, yo Me siempre voy a caballo viví- y vengo a pie. Yo siempre viajé de Manatí a San Juan a hacer mi trabajo. Quique, y en algún momento sentiste, wow, porque ya empezaste a coger personajes complicados y demás. ¿Sentiste la necesidad de buscar, o sea, fuiste a la escuela, como dice uno, para efectos de tu talento, depurarlo? ¿Fuiste donde alguien, tipo coach, para Mira. ¿A quién te apegaste? Porque me parece que siendo tú una persona bien estudiosa, puedo pensar, y dime si me equivoco, que entonces en la actuación, una vez ya te comprometiste y ya se convirtió en tu profesión, pues que sentiste la curiosidad de estudiarla, de empaparte, aunque sea de forma autodidacta. La sentí. Claro, yo siempre he sido bien observador. Pero cuando yo empecé a ver, cuando me llaman a hacer, por ejemplo, Siglo de Oro, que es un estilo de actuación, yo no sabía. Pero yo fui viendo el caminar, el desplazamiento en escena. Y mientras eso ocurría, yo iba imitando esos movimientos. Así que yo me sentía y de repente nadie me corregía. Pero hubo un momento cuando estoy con Carlos Ferrari, yo fui a la Universidad de Puerto Rico a hablar con nuestra gran maestra Idalia Pérez Garay. La gran Idalia. Y le dije, yo no sé si Idalia recordará esto, ¿verdad? Le dije, con este respeto, o sea, yo estoy haciendo una incursión en un área, ¿verdad? Entonces y le digo eso, mire, yo quisiera ver si yo pudiera venir como oyente a las clases, porque es que yo quisiera ser responsable con el trabajo, conmigo, con ustedes. Respeto la clase artística y yo quiero ser responsable con todo este proceso, porque creo que si tengo la oportunidad, me gustaría quedarme en esto. Entonces me dice, pues mira, cuando salieron las críticas, y yo dije, mira allí a ver quién es este muchacho y fui a verte. Y me dice Idalia, me dice, yo no tengo mucho que enseñarte, porque lo que nosotros queremos provocar en los estudiantes que vienen aquí es precisamente lo que yo vi de ti en escena. Yo no tengo mucho más.
Ahora, lee, estudia y observa. Y eso es lo que es. Te dedicaste a leer, a estudiar. Sí. ¿Eres estudioso como actor? Soy estudioso. Soy estudioso. ¿Le dedicas tiempo? Le dedico tiempo. Sí. Sí, lo noto. O sea, yo lo sé, pero para efectos del público, porque siempre pues llegas, tú sabes, habiendo estudiado la psicología del personaje, la sociología del personaje, ¿verdad? El entorno, su relación con los otros personajes, que es algo que pues también nos enseña. Hubo momentos, ¿verdad? Es que sentía que el personaje me dominaba y no lo podía ensillar yo. Sentía que, y como que no lo encontraba, ¿no? O sea, y a veces como de alguna manera, una chispa en el estreno de ser, wow, lo que le faltaba era público. Ajá. ¿Qué pasa? ¡Qué maravilla! Que pasa mucho, ¿verdad? Mucho eso. Sí, claro. A veces lo que falta es el público para uno terminar de arrojarse. Entonces, a veces, pero ¿por qué no hiciste eso en los ensayos? Sí, para claro. Por eso el arrojo final se da ya con el público. ¿Verdad? Sí, eso pasa muchas y de repente, veces. wow, lo encontré. Esto era lo que yo pretendía. O a veces cuando se unen todos los elementos, el vestuario, la utilería, el maquillaje. Porque todo eso te hace hasta caminar distinto. Pero por supuesto, ¿verdad? sí, claro que sí, es maravilloso. Pues mira, has hecho una carrera muy hermosa. Entonces, vamos a un tema que estoy loca por saber, porque creo que es la parte tuya que menos conozco, que eres tú como poeta. De hecho, mencionaste a Idalia, y Idalia va a estar mañana también en la presentación del libro. Sí. Has escrito 3 libros de poesía. Así es. Ya veo por lo que me mencionas, lo heredaste de tu papá. Sí, por ahí anda la cosa. Sí. ¿Desde chiquito escribes poemas? Yo te diría, no. Yo quizás el primer poema se lo escribí a la mamá de mis hijos cuando a los 15 años que vi a esa chica y le escribí un poema a sus ojos. Ese poema se perdió. Y luego retomo ya quizás a los 30 años, hay como una necesidad de otras cosas, quizás estar en la industria encerrado tomando decisiones. Puede ser abrumador, ¿verdad? Es abrumador. No se habla mucho de eso. Cuando uno está en la parte activa y en la época activa de uno de mucho trabajo, que es un nivel creativo también bien alto, sí. Y bien demandante en horas, puede ser muy abrumador. Sí lo es. Pues yo estuve ahí, te lo puedo decir. A veces yo salía y no podía, como que no veía a la gente. Me sentía como si estuviera flotando, ¿verdad? Sí. Era muy complicado a veces llegar a la casa porque llegaba tarde. Bueno, requería mucho de uno. Pero te digo que cuando... Para efecto los poemas, ¿cómo nacen? Porque sé que estabas en la parte que te abrumaba y empezaste a escribirle a tu... Y ahí empecé a escribir sobre todo temas existenciales, fíjate, la poesía existencial, intimista, que después descubro que se llama así. Porque es la... No lo sabías, no lo tenías a conciencia. No. O sea, te pasó con la poesía lo mismo que en la actuación. Sí. O sea, que lo practicaste. De manera intuitiva. De manera intuitiva. Interesante. Entonces uno va depurando, ¿verdad? A través que... Entonces, como yo leía poesía, pues fui conociendo otros poetas a través de la lectura, y de ahí llega un momento que digo que lo voy tomando más en serio, pero nunca pensé en publicar. Y cuando publico, pues el primer poemario, Casi 4 lunas. Ahí hay un compendio de algunos poemas que pude salvar de aquella época, retocándolos, ¿no? Porque ya uno un poco más maduro, pues
pues va entendiendo, esto no se puede publicar porque no tiene quizás, desde mi punto de vista, la calidad que yo esperaba, ¿verdad? Qué sé yo. Así que fuimos depurando y junto con el Mario Antonio Rosa, que fue el editor, y Marta Emanueli, de mis primeros 2 libros, fuimos trabajando eso. Y ese fue una gran experiencia. Luego el Café de la Costumbre, que es un tema social y de contenido social. Ese segundo libro, El Café de la Costumbre. El Café de la Costumbre. Que sí es de contenido social, de crítica. Ajá. ¿Recibiste el premio Gautier? ¿Cuál fue el primer? Ajá, No, ¿cuál fue el primer premio que recibiste? En el 24 hay un libro que no es... Hay una colección de poemas. Ese es con el ya. Yo no he publicado ese libro. Ok. Pero tienes un premio ya por uno no publicado. O sea, él tiene 3 libros publicados, que ahora vamos a hablar del tercero. Sí. El tercero que mañana, para efectos de cuando sale este podcast, pues ya mañana es la presentación, pero usted, mire, si lo está viendo después el podcast, fabuloso, porque ya puede ir a comprarlo. Pero hay otro libro que lo tienes escrito, que no ha sido publicado, pero que ya fue sometido y ganó premio. Correcto, sí, ganó un segundo lugar en el certamen nacional de José Gautier Benítez en Cagua. José Gautier Benítez, me voy a caballo y yo recibí esa noticia en Islandia. ¿Y qué hacías en Islandia? un sueño de mi niñez. Pues está bien, pues me pone contenta porque cuando son los bucket list, ¿verdad? De Ave María, que Islandia, bellísimo. Una belleza, ¿verdad? Bellísimo. Qué bueno, qué bueno. Y mi hijo fue el que me representó allí. Así que sí, y ese pues, aunque ganó el premio en el 2024, no está publicado, porque ahí uno participa con poemas inéditos. Y entonces, como estaba en el proceso de publicar yo Penélope, pues no quería tener 2 libros a la vez. Sí. Pero resulta que Penélope también te lo premian. Si me permites. Claro. Lo tenemos ahí. Tenemos de todas maneras, Francisco, por ahí mi amiguito aquí. Ahí tenemos la presentación del libro que va a ser mañana en el Monero Café a las 7 de la noche en el Monero Café and Bar. Eso es en Caguas, en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Allí están las instalaciones, en las mismas instalaciones está el Monero. Y entonces, pero aquí entonces lo presento físicamente para que lo puedan ver. Ahí está, qué chévere. Yo, Penélope, Luis Enrique Romero, premio PEN Internacional de Puerto Rico. Háblame un poquito de esto, como la sorpresa, ¿verdad?, de recibir este prestigioso reconocimiento. Este libro, por alguna razón, se negó a morir. Yo hasta pensé ni publicarlo, ¿verdad? Y estuve hasta... lo imprimí en Colombia, estando yo en Colombia, y en una semana me lo entregaron, una cosa. ¡Wow! Pero tuve problemas con la letra, no la leía, y bueno, y molesto, le dije, bueno, está bien, no publiquemos nada, y entonces de repente se somete el libro al certamen del PEN Internacional de Puerto Rico, y sorprendentemente pues ganó el premio de poesía. Eso fue premio ahora en el nacional, 2025, en el pasado año. Sí, ganó el premio de poesía del PEN de Puerto Rico. ¿Cómo te sientes ante ese reconocimiento? Me siento es algo inesperado. Yo no escribo pensando en reconocimientos. No. Para mí es suficiente que alguien, o sea, que alguien compre un libro que tú escribes que te sale del abstracto, que alguien compre eso y te diga, me gustó, no me gustó, pero lo leíste. Uh-huh. Prefiero que me diga que le gustó, obviamente, ¿verdad? Pero que alguien compre tu libro para adentrarse en él y que de él se genere una crítica
se genere un análisis. Wow, para mí eso es un enorme regalo. Entonces, haber recibido ese premio, pues esa catapulta, esa sensación, ¿verdad? Y lo recibo con mucho agradecimiento. Que te motiva a seguir escribiendo. Claro. Entonces, hablando de los atributos, de las características ¿verdad? Que tiene el libro, ya poniéndolo en contexto, que tiene el poemario, háblame de qué trata, a quién le hablas, ¿verdad? Esa voz literaria, a quién se dirige. Háblame un poquito del... Yo, Penélope, así como un título medio disruptor, porque siempre hemos pensado en la Penélope quizás de la canción de Joan Manuel Serrat, de la espera, de la Penélope de la mitología griega, también, que está esperando años porque Odiseo regrese de una guerra y entonces todos querían casarse con ella, que Odiseo no iba a llegar porque tiene que haber muerto después de tantos años en la guerra. Y no saben. Y Penélope de la mitología griega decía, pues voy a considerarlo, pero cuando yo termine de tejer esta pieza. Y ella tejía de día y destejía de noche, así que nunca hizo... No desairó a los que hicieron el acercamiento, pero nunca dejó de ser leal y de esperar. Así que yo mirando eso y en conjunción con la canción de Serrat, que una canción que me costó cantar porque era... yo comenzaba a cantar esa canción y comenzaba a llorar porque no. Sí, porque despierta mucho en uno, sí, es bien intensa. Ahí nadie gana. Sí, esa es la mejor forma de decirlo. Sí, nadie gana porque ella enloquece esperando lo que ella piensa que se fue, pero, o sea, y cuando él llega no era. Así que él ahora le toca esperar algo que nunca va a volver. Entonces, yo pensando en eso, en esa dicotomía, ¿verdad? Yo digo, yo soy Penélope. Entonces, transito lo que es la espera a través de los ojos de un hombre. Qué interesante. Entonces, es un poco demitificar el asunto de Penélope es mujer. Entonces yo me siento en ese banquillo a esperar. ¿Cómo yo espero? ¿Qué yo espero? ¿Cuánto espero? ¿Qué es la espera? ¿Qué es la distancia? Entonces toda esa locución poética. Qué interesante. Y todos los poemas van en esa línea. Ese es el leitmotiv. El tema, ese es el leitmotiv. ¿Pensaste primero lo pensaste primero y a ver cómo lo explico? Los escritos surgen y después nace el análisis e hilvanas y te das cuenta de que va por la línea de la espera o ya lo tenías planificado. Tenías la idea. La idea. Ya. Y obviamente cuando nos sentamos, la editora y lo ve y me dice, oye, Luis Enrique, aquí hay unos temas que están menos tocados que otros. Trabájate tal tema, por ejemplo. Entonces yo me siento a escribir sobre ese tema para acumular la representación que ella me sugiere, ¿verdad? Escríbete dos poemas sobre este tema, por ejemplo, dos sobre aquel, uno sobre este, qué sé yo. Y ahí entonces se redondea la visión. Qué bien. Pero eso siempre estuvo, o sea, y cuando yo comencé a escribir sobre la espera, sobre la lejanía, sobre la distancia, que son temas que son concomitantes o periferales a lo de la espera, ¿no? A lo de la espera, que van por el lado, entonces uno los va atacando, pero el tema se relacionan en algún momento, claro. Es la espera. Claro. Y qué interesante, porque como lo vas explicando, da la sensación, pues, es un actor también que explique. hay cierto histrionismo en el asunto también. Sí. ¿Cómo
¿cómo entiendes que la academia recibe este poemario y más a la luz del premio que recibe? ¿O te importa muy poco lo que la academia diga? ¿Sabes que suele ser en la literatura un poco agresivo el asunto académico? Sí, pues yo no soy un académico. Yo he tenido la oportunidad de dar clases en la universidad, teatro, ¿verdad? He dado actuación, he dado historia del teatro, la apreciación del teatro. Ay, qué chévere. ¿Dónde? ¿En qué? Dicción en Arecibo y en UPR de Arecibo y en Utuado. Mira, pues no sabía eso, qué bueno. Y en Río Piedra di una vez en un curso de locución en comunicación pública. Qué bien, qué bien. Y yo respeto la academia y respeto muchísimo los que estudian literatura. Yo soy un artesano de la palabra. Yo soy un diseñador a mi manera de la palabra. Ni siquiera ya todo está dicho. La diferencia es cómo lo dices y cómo transportas tu sentimiento en la palabra, lo que tú sientes. Esa es la diferencia. Pero todos los temas están dichos, todos están hablados, todos. Así que mirando eso, yo estoy repitiendo los temas, los temas clásicos, todos los temas. Todos los poetas, todos los escritores hablan de lo mismo. El amor, la patria, el universo, todo, bueno, lo que sea, todo está. Cómo tú hilvanas tus pensamientos, cómo tú... una vez uno habla, entonces lo que tú ves tiene un nombre. Claro. O sea, mientras no había la palabra humano, no sabíamos que nosotros éramos humanos. Exacto. ¿Ah? Exacto, la palabra viene a definir, después viene la etiqueta luego. Claro, sí. Entonces, como creador, como un creativo, ¿verdad? Un creador. Que es lo que eres, que es lo que eres en todos los ámbitos que ya hemos mencionado. Sí. Pues entonces tú tienes cómo veo al humano. Cómo yo particularmente veo a un humano con todas mis deficiencias, si alguna virtud tuviese. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo veo el potencial del humano? Entonces, ahí es que va mi palabra. Ahí es que pongo yo mi palabra, ¿verdad? Y entonces, intento que esa interpretación que hago, que sea lo más original. Lo más genuina. Posible, lo más genuina, más que original, lo más genuina, que realmente proyecte lo que yo pienso, lo que yo soy. Y me encanta que así sea porque ahí donde se ve la honestidad de tu trabajo, lo artesanal de tu trabajo, eso genuino de lo que hablas, que nace de ahí, no nace de un interés de que tengo que hacerlo de esta forma, sino que es cónsono contigo, con tus deseos y con esa línea artística de crear arte, de hacer arte, ¿verdad? Tuya. Y yo creo que eso se aprecia más que nada y sobre todo en una época como esta. En una época como esta, de verdad que sí. Este es más dirigido al amor, ¿a lo social o a específicamente? No, bueno, específicamente, yo Penélope somos tantas cosas. El país es yo Penélope. Ajá. Es Penélope también. Es un país que espera, es un país que está sentado en una banca, inmovilizado, esperando mirando en lontananza a ver qué sucede. Así que tiene muchas lecturas, aunque parte se puede considerar un libro escrito al amor. Amor patria, amor pareja, amor todo. Así es. Amor todo. Entonces, como yo tengo una responsabilidad social como artista, ¿verdad? Como ser humano, yo no puedo desprender a mi país de lo que escribo. Sí. Y cuando yo pensé en Yo Penélope, pensé en el país también. Claro. Y de manera metafórica, aquí también está el país. Por supuesto.
porque nuestro Puerto Rico es Penélope también. Es Penélope. Sí. En espera de lo que sea, pero lo que sea debe ser mejor de lo que tenemos. Sí, ciertamente. Me parece fabuloso la metáfora y la analogía. Y estoy loca, deseosa, por si me lo permite, por leerlo con calma. Me gustaría que, no sé, si le hago así, o si tú quieras escoger un pedacito que me quieras leer. Claro, con mucho gusto. Tiene espejuelo, necesita espejuelo, muchacho. Lo tengo por aquí. Un pedacito, Claro. no sé, prefiero que lo elijas tú, no. ¿De verdad, si quieres? No quiero hacértelo ahí a lo... Vamos a ver, un pedacito que me pones mira. por ahí, Aquí hay que tú desees. Este poema Así es mejor. Uno que te... Porque siempre hay algo Mira, que verá, que toca a uno. Este poema se titula Secuestro. Es un poema, yo no escribo muy largo tampoco. Dice, mi corazón, golpe púrpura en pico de gaviota, se lo ha llevado y ha dejado mi secuestro caminando sobre las aguas. Parezco la osamenta de un navío sin vela. Por ancla, 2 alas arando nubes sobre mi frente a la deriva. Y se me alargan los ojos como malecón sin oficio, esperando que al regreso de su vuelo el faro perdido palpite mi luz. ¡Wow! ¡Qué bello, Quique! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, de verdad! Gracias. Siempre esa sensibilidad tuya la he admirado, y que la lleves a la poesía, no solo a los personajes. Qué bueno, ese escrito queda, es un legado, queda por siempre. Un legado, y te lo agradecemos, los que te queremos, pero los que apreciamos también la literatura, el arte, la poesía, y lo que eso suma a nuestra humanidad, a nuestro país. Claro. Y a lo que somos, ¿verdad? Como pueblo. Yo creo que tenemos que seguir movilizando y motivando a los jóvenes a hacer contacto con poesía. Mira, yo no sé si tú has ido, en San Juan hay un sitio de poesía chiquitito por allí, cerca de la plaza. El poeta. Ajá, el otro día estaba pasando y estaba bien jovencito, un muchachito bien jovencito haciendo poesía. Y yo hice, wow, qué maravilla, qué maravilla. Y yo creo que nos hace falta más poesía. Claro. ¿Sabes qué? ¿Cierto? Sí, estoy de acuerdo contigo. Mis 3 hijos escriben. ¿De verdad? Mi hija mayor es doctora en psicología, tiene su práctica privada, tiene su propia oficina. Mi hijo es abogado, tiene su bufete también acá en el área metropolitana. Y mi hija menor tiene un centro de tutorías. Y esa tiene una maestría en creación literaria. ¡Wow! Y escribe eso, sobre todo del manejo del humor en la narrativa. Es una maravilla, de verdad que es una maravilla. ¡Qué bien! Y los 3 escriben mejor que yo. No lo dice un papá demasiado enamorado de sus hijos. Bueno, además de eso, también. Pero de verdad, cuando yo leo, Dios mío, si yo hubiese querido escribir así a esa edad. ¡Wow! Y también, o sea, ya son manganzones. Tú sabes que cuando hablamos de los hijos, yo pensé que tú me ibas a decir menos edades, ya están... No, ellos están más viejos que yo. Más viejo que el papá. Qué maravilla, qué linda, qué lindo ver, qué linda familia. Lamento mucho, ¿verdad? No sabía lo de la mamá de los muchachos, pero qué linda familia y qué linda trayectoria la tuya, qué linda carrera, Quique. Hay un amigo que yo creo que la pregunta a mí se me olvidó. Y a mí se me zafó, yo creo que ya la hice yo de forma natural, no fue intencional, pero como quiera es importante que lo pongamos porque esto es energía. Energía. Un amigo, a mí me gusta siempre tener a una persona, un compañero, que haga una pregunta y que no sea yo la única que hago preguntas aquí, porque esto es de nosotros, esto es para nosotros, esto es ¿verdad? Y aquí está la pregunta de este querido amigo. Quique, saludos. Tú eres un artista que lleva mucho tiempo trabajando en esta industria y dominas unas cuantas disciplinas artísticas, pero relativamente poco es que yo vengo a tener conocimiento de que tú escribes, que dominas unos cuantos géneros del mundo de las letras.
¿Cuánto tiempo tú llevas? ¿Cuándo fue que empezó esto? ¿Cuándo fue que se activó esa inquietud en ti? ¡Qué lindo! Nuestro Joaquín Qué Jarque. querido hermano. Ay, que está, mira, no está Guillú, no, yo No, digo, sí, que sí. debe estar Guillú porque ganó un Emmy. Y lo quiero que Que sentarlo hay aquí que para celebrar contarle eso. un Emmy de voz, ¿verdad? Por Qué su bueno, trabajo en sí. un proyecto el que le puso la voz de una forma espectacular. Qué maravilla, qué bueno. Qué chulo es, ¿verdad? Sí. Sí hablamos de tu trayectoria, pero la pregunta igual le damos el giro para que, porque si me hablaste que desde pequeño, ¿verdad? Sí. Escribías, y que eventualmente publicaste, pero si hay algo que puedas abundar, que Claro, puedas mira, contestar. por ejemplo, yo hace quizás como 15 años me encomendaron una obra de teatro y sobre el café. Entonces, para Sarita Ayala, que tenía un ballet, ¿te acuerdas de ella? Claro, Sarita, el ballet de Sarita Sí, Ayala. ese trabajo Que se me enteré, llamaba- pero no era mi época. Para no quedar fea en edad. No era tu época. Me encargó una pieza de teatro que se movió por la isla. La actuaron Leti y entre ellos y Armando Pardo, que en paz descanse, Sí, en paz ¿verdad? descanse. Que fueron los protagonistas. Se llamaba, yo le había escrito como al fondo de la taza de un pocillo de café. Entonces era musical también. Terminaba cada evento del proceso desde la mata hasta la taza. Ajá. Cada evento terminaba en un baile. En un baile, qué ¿verdad? chévere. Entonces es una pieza de teatro que escribí para ella. Pero qué maravilla, o sea que también has escrito Sí, sí. Pero Quique. Y recientemente pues he estado presentando un monólogo que escribí, dura 50 minutos, sobre un guitarrista que le da Parkinson. Entonces son 50 minutos que él está hablando, ¿verdad? Y temblando. Lo escribiste y lo interpretas Sí. tú también. ¿Y lo estás haciendo? Sí, ¿Lo sí. lo has estado Sí, moviendo por sí. la isla? Y aprendí algo con Cuca Gómez. No, claro. Lo hago. No. No hago todo. Pero ¿sabes qué? Cuca Gómez lo dijo y esta generación es quien lo ha... Ajá. Esta generación hace todo ellos sí, mismos. sí, sí. Son autogestores y Sí. nosotros los que vivimos la época en que nos contrataban, Sí. pues tenemos que aprender, Claro, claro. ¿verdad? Tenemos que aprender. Pues eso. así es que tengo otro monólogo de un esquizofrénico que ese dura como media hora y lo hice para un proyecto con Anamín que era a través de internet cuando la pandemia. Ya. Cuando la pandemia. Ok, entonces sí, lo hicieron hice- digital. Sí, digital. Así que sí tengo varias piezas. Tengo una pieza que siempre he pensado en Luz María Rondón Nuestra para que lo gran haga. María. Para que lo haga. Esa pieza la tengo ya casi terminada. ¿Monólogo también o No, una no. obra? Son dos personajes. El hijo que la cuida a ella, que ya está enferma, demencia Ok. senil, un personaje bien fuerte, bien... Y esa pieza yo creo que le tengo esperanza a esa pieza. Quique, ¿has escrito Teatral. cuántas obras entonces? De teatro, debo tener como 4 piezas de teatro. ¿Y te gustaría continuar? Sí. Sí, pues ¿por qué no? Y tengo narrativas también. Tengo en ciernes, tengo un proyecto de cuentos. Que los tengo y eventualmente pues voy a publicarlos. Me encantan también, los sí. cuentos. Mira, pues qué maravilla. Ojalá y nos toque trabajar juntos alguna pieza de tu autoría. María, Me sí. encantaría conocerte como dramaturgo, poder leer tus piezas. No las has publicado ninguna. No he publicado ninguna. Eso pasa mucho con el teatro, Sí, el teatro demasiado. Cuando yo y es estaba una haciendo pena. mi maestría de literatura, que yo quería concentrarme en cosas de teatro y yo mencionaba obra, estoy buscando la obra, no publicada, la obra no Ajá. está publicada. Y yo, ay, Dios mío, aquí no publican.
Ujú. Sí, teatro casi no se publica, sí. A mí tengo un editor que quiere que cuando publique teatro lo haga con él. Así que ya él me dijo, no publique, las piezas de teatro las publica conmigo, me dijo. A ver, vamos a ver para que quede eso ahí también y accesible, ¿verdad? Para todos, para que podamos disfrutar de tus trabajos. Pero esa pieza que pienso en Luz María Rondón es una pieza, también tiene una cosa psicológica. A mí me gusta los dramas psicológicos. Me gusta... Sí. Esta pieza del monólogo del guitarrista que le da Parkinson, es tan humana, pues lo hago con tanto respeto y para tratar de ponerle la cara a esa enfermedad. Seguro. Y ha sido la respuesta del público. Jóvenes, por ejemplo, al final pues abro a un foro, ¿verdad? Ay, qué chévere. Habrá un foro. Eso es lo mejor, sí. Entonces, recuerdo yo no sé si fue en UPR Humacao o en Carolina o en el Turabo, no me acuerdo. Un estudiante me dice al final, usted sabe una cosa, yo salgo hoy de aquí entendiendo mejor a mi abuelo. Y ahí lograste tu cometido. Sí, porque es crear esa empatía, crear imagínate, esa compasión también. Ese personaje se cae y le cuesta levantarse, ¿no? Y lo cogiste, la idea te llega por algún asunto inspirado en qué? Bueno, yo estuve cantando en un cuarteto y en la primera guitarra un día el cuarteto se rompe, recibo una llamada como a los 15 años. Quique, ¿cómo estás? Bien, oye, ¿qué pasa? Estoy recluido en tal hospital. ¿Qué pasó? Bueno, dime, ¿cuándo es la hora fui a visitarlo? Y me dice, aquí con Parkinson, me hubiese dado un cáncer, yo podía seguir tocando guitarra hasta que me muriera. Esa línea está tal como él me la dijo. Todo lo demás que construyo alrededor para crear a ese músico viene de un músico virtuoso con quien canté. No tocaba porque ahí no me atrevía a tocar la guitarra porque ese es un virtuoso de verdad, Eliezer Torres, que falleció hace un año. Y entonces le hago un homenaje de esta manera a Eliezer Torres y a este otro músico que como no tengo la autorización de la familia para decir el nombre, solamente es Antonio. Pero el personaje se llama Antonio. O sea, que sale de tus experiencias personales. De mis experiencias, y un poco de mi historia. Sí. Hay un poco, o sea, para robustecer la historia, ¿no? Y suena como hasta posible adaptación de guión de cine, porque así lo he pensado. porque despierta muchas imágenes y esta pasión, este apego de los músicos a sus instrumentos. Es muy particular, es bien, hay que verlo. Y yo que he tenido familiares músicos y demás, es impresionante ese apego por el instrumento, es como si no pudieran estar sin ellos. Sí. Y la descripción que hago de la guitarra, lo que significa, el abrazo. Qué lindo. El corazón. No, de verdad qué bien. Porque es lo que yo sentí, es lo que yo siento cuando tengo la guitarra. Yo no soy virtuoso, yo soy autodidacta de la guitarra. Ajá. Yo soy guitarrero. Pero como en todo, porque óyeme, tú tienes muchos estudios, pero es que eres autodidacta también en muchas otras, muchas disciplinas. Te iba a preguntar si este año tienes planificado ya con fechas o vas a empezar entonces a producir y en efecto generar esa gira, porque queremos verla. Pues hay que, mira, estamos trabajando en eso para ver cómo podemos... sé que estás concentrado en el poemario, pero... Sí, pero todo se puede llevar a la vez. Sí, yo pienso que sí. Y mientras tenga energía, lo seguimos haciendo. Claro, es que me suena como un trabajo todavía espectacular. Tú eres un nene. Pero mientras tanto pueden hacer contacto con esa sensibilidad de Quique que nos regala en todas sus manifestaciones del arte a través de este poemario. Yo
Penélope, no se pierdan la presentación mañana, viernes, para si lo estás viendo hoy jueves o hoy viernes, pues es hoy en la noche, a las 7 de la noche, viernes a las viernes 30. Viernes 30 que cae 30 de enero. Viernes 30, gracias, porque nunca sé qué día es, pero es algo porque yo vivo en el aire. Y quiero decir, 30 viernes de enero 30 de enero a las 7 de la noche del 2026. Ah, gracias. Sí, del 2026. Aunque eso está ahí en YouTube. Está en Monero. En el Monero Café, en el Centro de Bellas Artes de Cagua, que ahí tiene las facilidades, que está tan chulo el Monero, a mí me encanta. Y que muchas cosas lindas se están haciendo allí. Aparte que te acompañan gente importante, está Carlos Esteban Fonseca, está Idalia Pérez Garay, ¿quién más va a estar aquí? Ramos va a estar leyendo. Qué chévere. Va a estar mis hijos, mi hija mayor va a cantar y mi hijo la va a acompañar. También, exacto, lo dijiste. Y entonces Grisel Ramírez va a tener una participación musical. Ricky Santana va a estar también cantando. Pero es todo un evento. Sí, y Gilo Quiñones, un maestro de la guitarra, un virtuoso, va a estar acompañando. Mike Arroyo va a hacer unos solos en guitarra. Pero, wow. Sí. Qué maravilla. Y, ¿van a leer poemas? ¿Algunos de los poemas los están leyendo? Sí, y Dalia va a leer y Miguel Ramos. Muy bien. Y la presentación, el análisis de la pieza lo hará la doctora Ruby Marilia Camacho. Pero qué chévere. Oye, pues todo un evento que no se deben perder. Y hay gente que me ha confirmado muy interesante que va a estar asistiendo, que para mí es un regalo de la vida, de gente que va a ir allí. Qué bueno. Que jamás yo sospeché que pudieran estar en la presentación de un libro mío. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y además el público que esté viendo esto, que se quiera dar cita allí. Y si está viendo o escuchando el podcast, luego pues puede conseguir, aquí está, y le volvemos a poner por ahí la promoción. Y que no te pidan ese, que ese es tuyo. ¡Ah! ¡Este es mío! Pero, espérate, déjame ver si me lo firmaste. Hasta chavo, me lo tienes que firmar. Y entonces, ¿dónde se consigue? Bueno, esa noche... allí se va a estar esa noche se va a estar vendiendo el viernes 30 de enero. El Monero Café. El Monero Café. En Bellas Artes de Caguas. Y eventual, luego, pues, en el Candil en Ponce, librería El Candil en Ponce, en la librería Tu Amigo Fiel en Vega Baja. Muy bien. En el Laberinto y en Casa Norberto, en Plaza Las Américas, hay algunos libros sobre... Maravilloso. Algunos ejemplares. Pues ya lo saben. Antes de irte, te quiero hacer 2 preguntitas rápidas de todas esas disciplinas tan hermosas que practicas y de tantas cosas que has hecho en tu vida, desde biología, administración de empresa, construcción, etcétera. ¿Qué es lo más que toca tu corazón? ¿Cuál es la disciplina de todo lo que haces que realmente con la que más te identificas ya después de mirando la trayectoria, ¿verdad? Y a esta corta y tierna edad tuya. Si supiera que tal vez por lo menos que se me conoce, cantar. De verdad. Esa es mi pasión. Esa es realmente mi pasión. Cuando yo canto, yo siento que ya no soy yo, sino que me convierto en la música, me siento como flotando. Es como que me transformo, ¿verdad? ¿Y has hecho musicales o te gustaría hacer? He hecho musicales. Obviamente hiciste Jesucristo Superstar, Sí, pero recientemente. No. Que hay una moda ahora, Sí, una boga por sí. por los musicales Sí, nuevamente. Sí. Lo que sucede es que yo he cantado en orquesta, ¿verdad? Las baladas, los boleros, he cantado los boleros, aunque he hecho coro a los cantantes de salsa, ¿verdad? El cantante de salsa yo le hago coro, pero los boleros son míos. Entonces, pero me gusta mucho cantar a placer con mi guitarra, porque me permite el feeling. Me permite cantar como yo siento la letra. Y cada vez que canto, yo puedo cantar ahora y cantar ahorita, y son 2 interpretaciones distintas. ¿Y tienes singles o tienes canciones?
¿Y los harías? A lo mejor En esta era donde tú vienes y subes y estás en Spotify y pones algunos sencillos. Puede ser que lo haga más. ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no? Claro que sí. Y lo otro que te quería preguntar, tú que eres una persona tan consciente de nuestro país y demás, ¿cómo ves las artes a la luz de todo lo que está pasando en el mundo y en nuestro país, verdad? Si hay de estos jóvenes que nos están escuchando, que nos están viendo, que son, ¿verdad? Algunos les gusta mucho el podcast y se están preparando para ser actores, para ser cantantes, ¿verdad? A la luz de todo lo que está pasando en el país, ¿con qué nos tenemos que comprometer? Bueno. ¿Cómo podemos hacer para mover la rueda hacia una cultura más viva? Tenemos que partir de reconocer lo que está sucediendo, ¿verdad? Cuando un presidente como Trump se impone en una directiva como el Kennedy Center. Ya sabemos por dónde viene la cosa. Obviamente las artes tienen que estar comprometidas con el arte y comprometidas con la sociedad, con la creatividad. El artista debe tener esa responsabilidad social. Los compromisos tienen niveles. Tienen distintos niveles, ¿verdad? Yo no puedo exigir el compromiso que yo tengo a otros, ni otros deben exigirme el compromiso que ellos tienen. Cada cual es responsable del suyo. Claro, claro. Ahora, yo pienso que ante toda crisis, el arte siempre va a prevalecer. Y a mayor crisis, mayor creatividad. Picasso, cuando pintó el Guernica, en el momento de la Revolución Española, cuando no había 30.000 años atrás, todavía cuando el arte no se sabía que era arte, había una necesidad de expresión, y en las cavernas en Polonia, en esa región en Europa, ya había pintura, el baile existe. De siempre. En todas, es tribal, ¿no? Un niño escucha una música y empieza a moverse sin saber que eso se llama baile. Y nos pertenece a todos. No es exclusivo de quien lo haya estudiado, quien no lo haya estudiado, no es exclusivo de... ¿Cómo le vas a prohibir la expresión más humana al ser humano, como es el arte? ¿Cómo te pueden prohibir a ti ser actriz? Sí. ¿Ah? ¿Cómo te pueden boicotear? Que lo harán porque piense de una cosa, de una manera u otra. El arte es para todos. Aquí ahora hay un fenómeno hay una moda de llamar a la gente zurdo o derecho. O sea, los artistas son artistas y tienen el perfectísimo derecho a pensar filosóficamente o ideológicamente como les guste pensar. Y hay que buscar que el espacio tuyo, el de cada cual, buscarlo, tenerlo, buscar ese espacio donde porque en el arte coincidiremos siempre felizmente. Ay, qué bello. Eso me encantó. Bueno, qué mejor cierre que ese. En el arte coincidiremos siempre todos. Y felizmente. Qué bello. Es escape, es respuesta, pero también es pregunta, el arte. Claro, y es importante también preguntar. Claro. Qué lindo, Quique, qué lindo tenerte aquí. Y frontal. Pero claro, por supuesto. Claro que sí. El arte tiene siempre algo que decir. Recuerdo, y no quiero pero en los años 60 en Puerto Rico, 60 y 70, había una compenetración de todas las artes. El cartel para el teatro. Tienes toda la razón. ¿Cómo se vinculaban todas las artes? Sí, era importante desde el cartel, quién te hizo el cartel, cómo se hizo, que se hacían muchos de serigrafía, litografía. Obras de arte. Los programas de mano, que eso era. Sí.
Eran unos folletos que quedaban, que hay gente que los coleccionó y tiene colecciones de programas de mano. Así es. Tienes toda la razón. Y cada vez pues se hace más sencillo, sencillamente por falta de fondos o porque se pierde la apreciación. No perdamos la apreciación por el arte. Sí, tienes toda la razón. Qué lindo. Ay, Quique, pues qué bueno tenerte aquí. Muchas gracias por este espacio. Ay, para nada, qué bueno, para mí. Qué bueno, para mí ha sido una dicha y qué bueno tener unas extraordinarias preguntas de tu parte. Ay. A veces uno las necesita. Ay, qué lindo, ¿no? Gracias a ti por Preguntas estar muy aquí. inteligentes, muy... Muchas gracias. Este espacio es para eso, para que conversemos. Es más que nada una conversación, ¿verdad? Yo no soy periodista, pero sí soy fanática, amante del arte y de mis compañeros. Y yo creo que pues para eso es ese es el propósito de Por Amor al Arte. Así que este es tu espacio siempre. Gracias, aquí siempre bien Yomari. recibido. Gracias por esto. No te vas sin firmármelo. Y ya lo saben todos. Yo, Penélope, Centro de Bellas Artes de Caguas. No es que sea una obra de teatro, es que va a estar la presentación del libro el 30 de enero del 2026 en el Monero Café allí, en el Centro de Bellas Artes. Vaya, necesita allí y si está viendo este podcast o escuchándolo después, pues mira, no hay problema. Vaya ahí, consígalo en su librería, lo busca, mire, googleelo, que para eso está la modernidad. Sí, claro que sí. Luis Enrique Romero, gracias por estar con nosotros. Muchas bendiciones. A ti. Te invito también a que vayas a la obra La Roommate, por ahí, mira, está el cartel, que voy a estar ahí en presentación desde el 20 de febrero en el Centro de Bellas Artes con Sarita Jarque, una obra de 2 personajes. Ahí vamos a estar esa comedia divina, que en el 2024 se presentó en Broadway con Patti LuPone y con Mia Farrow y nos tocó a nosotras aquí. Qué Esperamos no dañarla. Yo lo que creo es que se pueden sentir intimidadas las originales. Ay, qué bello, gracias. Y gracias a nuestros amigos de Goya por patrocinar este podcast. Goya auspicia lo bueno, así que muchísimas gracias. Será hasta la próxima.